Saludos cordiales, estimados y estimadas estudiantes. Les saluda el ingeniero Emilio Vera, docente de la asignatura de Matemática. La actividad para el día de hoy se trata de sistema de funciones cuadráticas. Objetivo general. Tiene como fin el aprendizaje del desarrollo de una función cuadrática. Determinación de conceptos, elementos de una parábola y su determinación del vértice en su punto máximo o mínimo. Ejercicios de aplicación y su representación gráfica en el plano cartesiano. Desarrollo del ejercicio propuesto por parte del estudiante. El objetivo de aprendizaje es la determinación de una función, tiene su propósito fundamental. Desarrollar la capacidad cognitiva para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales conocidos, susceptibles de ser matematizados y poder aplicarlos a los problemas de nuestra vida diaria, mediante diferentes estrategias, procedimientos y recursos. Veamos ahora el concepto de lo que significa una función cuadrática. La función cuadrática, también conocida como función de segundo grado, es una función que tiene la forma de f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. A este tipo de función se le denomina de segundo grado porque el máximo exponente que tiene la variable independiente es 2. Entonces aquí tenemos la variable x con su exponente 2 y aquí tenemos otra variable x con su exponente 1. Entonces, es de segundo grado porque se considera la variable con su mayor exponente, en este caso es 2. La función cuadrática se caracteriza porque los valores del rango de la función suben y luego de haber alcanzado el punto máximo de la función vuelven a bajar o viceversa. Entonces aquí vemos una función cuadrática que siempre va a ser una parábola, ¿verdad? Entonces los rangos de la función suben hasta alcanzar el punto máximo, que es este, en este caso el vértice, y tienden a bajar. Esta es la forma que tiene siempre una función cuadrática, es decir, una parábola. Vamos a ver ahora los elementos de una parábola. Vamos a considerar este tipo de parábola, ¿no? Este tipo de parábola, ¿verdad? Que tiene concavidad hacia arriba. Mire, es cóncavo hacia arriba. Entonces, como primer elemento tenemos el vértice. El vértice, dice, según la teoría, es un punto más bajo o más alto de la parábola en la función. Diremos que el vértice es mínimo cuando la parábola tenga concavidad hacia arriba. Entonces aquí vemos esta parábola que tiene concavidad hacia arriba, ¿no? Es cóncava hacia arriba, ¿no? La fórmula para encontrar el vértice es la siguiente. Entonces, aquí tenemos el punto X. Recuerde que el vértice es este punto que está aquí, ¿no? Este es el vértice. Aquí tenemos el vértice de la parábola. Se encuentra entonces en el punto mínimo, ¿no? En la parte de acá abajo. Por eso es mínimo. Como podemos darnos cuenta que este punto, o para encontrar el punto del vértice, debe tener una dirección en el eje de la X y la otra dirección, perdón, en el eje de las X y una dirección en el eje de la Y. Para encontrar la dirección en el eje de la X, utilizamos la fórmula X igual a menos B sobre 2A. Y para obtener el otro punto, para el eje de la Y, ¿no? Que sería en este caso, utilizamos la fórmula de Y igual 4AC menos B al cuadrado sobre 4A. A continuación tenemos el eje de simetría. El eje de simetría es una recta paralela al eje de la Y, que pasa por el vértice de la parábola. Entonces, aquí tenemos, dice que el eje de simetría es un eje paralelo al eje de la Y y que pasa por el vértice, es decir, esta línea, ¿verdad?
y divide, dice, en dos partes iguales a la parábola. Aquí está en dos partes iguales dividida la parábola. El eje de simetría se lo representa por la recta x igual a menos b sobre 2a. ¿Verdad? En este caso, si reemplazamos los valores de una función, en esta fórmula nos vamos a dar cuenta que para este caso el valor de x es menos 2. Entonces trazamos el eje de simetría en el punto x igual menos 2 y 0, pues sería, ¿no? Y aquí x2. Y aquí tenemos el vértice, ¿verdad? El vértice de la función en este caso es mínima. Recuerden siempre que cuando la parábola tiene una concavidad hacia arriba, su vértice va a ser mínimo. Luego tenemos sus raíces. Las raíces de una función cuadrática son los valores de x donde la parábola intersecta al eje de las x. Entonces aquí tenemos la parábola, ¿sí ve? Luego se intersectan en este punto y se intersecta en este punto la parábola con el eje de las x. Eso vendrían a ser sus raíces. Es decir, este punto que está aquí, si vemos este punto, ¿no? Este punto es la raíz, porque aquí está la intersección entre la parábola y el eje de las x. Pero acá tenemos otro punto, ¿verdad? Entonces, ese es el otro punto. Esa es la otra raíz de la parábola. Para encontrar estos puntos de las raíces, hacemos uso de la siguiente fórmula. X igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es decir, que para encontrar el valor de x1 primero, porque recuerde que tenemos dos puntos, entonces vamos a determinar x1 y x2. Para determinar el valor de x1, sencillamente a la misma fórmula, sino que para el primer caso de x1 utilizamos el signo más. Y para x2 utilizaremos el signo menos. Es decir, para x1 sería menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y para x2 sería menos b menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y así obtenemos las raíces de la parábola. Aquí tenemos otro tipo de parábola, ¿no? Los elementos son lo mismo, con la diferencia de que cambia es el vértice. Entonces, el vértice para este tipo de parábola diremos que el vértice es máximo cuando la parábola tenga concavidad hacia abajo. Entonces aquí vemos una parábola que tiene una concavidad hacia abajo. Si nos damos cuenta, es cóncavo hacia abajo. Entonces, el vértice será máximo porque se encuentra en el punto máximo, ¿no? Aquí de subida vemos la trayectoria de los puntos, llega al punto máximo y luego tiende a bajar. Entonces, ese punto que está aquí, ese punto que está ahí, es el punto del vértice, ¿verdad? ¿No? Y por ende será un vértice de la función máxima. ¿Correcto? Lo mismo es con el eje de simetría y con sus raíces, ¿no? Son lo mismo del caso anterior. Eso no cambia. Solamente cambia es la ubicación del vértice en su punto máximo. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación para poder entender el concepto, ¿no? El ejercicio dice lo siguiente: determinar gráficamente el punto del vértice máximo o mínimo y la ubicación del eje de simetría de la siguiente función. Entonces aquí tenemos la función como ejemplo, ¿no? Y es igual a menos x cuadrado más 2x más 6. Podemos notar que es una función de segundo grado porque la variable tiene su mayor exponente que es 2, ¿verdad? Este es 1, este es 2, aquí está la variable con su mayor exponente. En este caso 2, por ende, es una función de segundo grado. Literal A. Lo primero que tenemos que hacer, y para poder desarrollar este ejercicio debemos seguir este orden, de lo contrario no lo vamos a poder hacer. Determinación del vértice de la función.
¿Cómo lo determinamos? Hacemos uso primero de la función, ¿verdad? Esta es la función, y es igual a menos x cuadrado más 2x más 6. Debemos utilizar la función cuadrática que tenga esta forma, ya lo habíamos indicado anteriormente, ¿no? Esta es la forma de la función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado más bx más c, con el objetivo de determinar las variables de a, de b y de c para nosotros aplicar o utilizar la fórmula para x, para el valor de x, y la fórmula para encontrar el valor de la variable y, que es esta. Entonces, aquí que vemos que necesitamos los valores de a, b y acá a, c y b. Entonces, utilizamos la forma, ¿no? Entonces, comparamos. Aquí, este es el valor de a x cuadrado. Aquí se supone que aquí está el número 1. Entonces, para el valor de a va a ser entonces menos 1. Si estuviera el número 2, para el valor de a entonces sería menos 2. Si estuviera el valor de 3, para el valor de a sería menos 3. En este caso se supone que aquí está el 1. Entonces, para el valor de a va a ser menos 1. Entonces, a determinamos que es menos 1. El siguiente valor será b, ¿no? Direccionamos. Para el valor de b sería entonces más 2. Entonces b es igual a más 2. Y para el valor de la variable c va a ser igual el número 6. Quita el número más 6 para la variable c. Con estos valores, ¿no? Es lo primerito que tenemos que hacer. Es determinar los valores de las variables a, b y c. Ok. Como vamos a determinar el vértice, vamos a hacer uso entonces de la fórmula x igual a menos b sobre 2a para hallar el valor de la variable x. Recuerde que el vértice es un punto, ¿no? Que tiene valor x y valor de y. Ok. Entonces, x igual. Ahora vamos a reemplazar los valores, ¿no? Menos, como dice la fórmula, menos por el valor de b. ¿Cuánto vale b? B vale, según lo que habíamos determinado, b vale más 2. Sobre 2a, es decir, sobre 2 que multiplica el valor de a, que es menos 1. Habíamos determinado que a es menos 1. Destruimos paréntesis. Nos queda que menos por más es menos. Primero se multiplican los signos. 2 por 1, aquí se supone que es el 1, nos da 2. Aquí tenemos más por menos, nos da menos, y 2 por 1 es 2. A continuación dividimos, ¿no? Menos por menos nos da más, y 2 dividido para 2 es igual a 1. Ya hemos encontrado entonces el valor de la variable x, que es igual a 1. Ahora vamos a encontrar el valor de la variable y utilizando la siguiente fórmula. Y es igual a 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Reemplazamos los valores de las variables correspondientes. Entonces, y es igual a 4 por el valor de a. ¿Cuánto vale a? Menos 1. Por el valor de c. ¿Cuánto vale c? Más 6. ¿Verdad? C aquí está, más 6. Menos b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Vale más 2 elevado al cuadrado sobre 4 que multiplica el valor de a, que en este caso es menos 1. Destruimos ahora los paréntesis. Primero los signos. Más por menos es menos y menos por más es menos. Aquí tenemos el signo menos. Multiplicamos 4 por 1 es 4, por 6, 24. Aquí tenemos el valor de 24. Primero se eleva al cuadrado, ¿no? En esta operación primero se elevamos al cuadrado. Entonces, más por más nos va a dar más, y 2 por 2 es 4, o 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Correcto? Acá destruimos paréntesis, más por menos es menos, y 4 por 1 es 4. ¿Ok? Continuamos, entonces, tenemos aquí menos 24, y menos por más es menos 4 sobre menos 4. Reducimos términos semejantes, ¿no? La ley de los signos dice que signos iguales se suman y se ponen el mismo signo. Entonces sumamos, ¿no? 24 y 4 nos da 28, menos, y ponemos el mismo signo, dice, ¿no? Entonces sería menos 28 sobre menos 4. Menos por menos, o simplificamos los signos o multiplicamos. Menos por menos es más. Tenemos aquí el valor de más. 28 dividido para 4 es A7.
Entonces, así hemos determinado pues el punto del vértice de la parábola en este caso, ¿no? El punto sería entonces del vértice más 1 para x, más 7 para y. En ese punto está ubicado el vértice cuando grafiquemos la parábola. El literal me dice determinación del eje de simetría, es lo que nos está pidiendo el problema, el eje de simetría. ¿Cómo determinamos el eje de simetría? Con la siguiente fórmula habíamos dicho, x igual a menos b sobre 2a. ¿Verdad? Este eje de simetría que está aquí, si ve, x igual a menos b sobre 2a, es el mismo que está aquí. Es el mismo. Entonces, para x entonces será igual 1, ¿no? Para x igual 1. Entonces, el eje de simetría estará ubicado en x1. Representación gráfica. Para la representación gráfica hacemos uso del siguiente cuadro de valores, ¿no? Los valores para la variable x son aleatorios. Entonces, tenemos aquí la función y igual menos x cuadrado más 2x más 6. Es la función que nos dan para poderla representar gráficamente. Entonces, cuando x vale 0, lo que tenemos que hacer es reemplazar menos x en lugar de x, 0 al cuadrado, más 2 por el valor de x que es 0, más 6. ¿No? 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, entonces nos queda el valor de más 6. Cuando x vale más 1, reemplazamos el valor de más 1 en la variable x. Entonces, más 1 al cuadrado, más 2 por el valor de x, que es 1, más 6. Destruimos los paréntesis, primero se eleva al cuadrado. No se olviden, primero elevamos al cuadrado, luego multiplicamos por el signo. Entonces, el signo más elevado al cuadrado significa que debemos multiplicarlo 2 veces. Más por más es más. Y 1 por 1 es 1. Más por menos nos va a dar menos 1. Más 2 por 1 es 2 y más 6. ¿No? Entonces, menos 1 y más 2 es más 1 y más 6, más 7. ¿No? Entonces, aquí aplicamos la ley de los signos. Cuando vale más 2, menos por el valor de x, que es 2 al cuadrado, más 2 por el valor de x, que es 2, más 6. Elevamos al cuadrado primero, más por más es más, y más por menos es menos, y 2 elevado al cuadrado es 4. Tenemos menos 4. Más por más es más, y 2 por 2 es 4, más 6, ¿verdad? Y menos 4 y más 4, 0, me queda el valor de más 6. Bien, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a utilizar el signo negativo para variar. Y es igual a menos por el valor de x que es menos 1 al cuadrado, más 2 por el valor de x que es menos 1, más 6. Elevamos primero el signo negativo al cuadrado, o sea, lo multiplicamos 2 veces. Menos por menos es más, y más por menos es menos. 1 al cuadrado es 1, y 2 más por menos es menos, y 2 por 1 es 2, más 6. Menos 1 y menos 2, signos iguales sumamos, me va a dar menos 3. Menos 3 y más 6, signos diferentes se restan y me va a dar 6 menos 3, que me va a dar más 3, porque el signo del número mayor tiene más. Por eso es más 3, y así con el siguiente número. Una vez que hemos determinado los valores para x y hemos encontrado los valores de y, podemos proceder al gráfico, ¿no? Cuando x dice que cuando x vale 0, y vale más 6. Entonces, cuando x vale 0, y vale más 6. Aquí tenemos el primer punto. Luego dice cuando x vale más 1, y vale más 7. Aquí está más 7. Aquí está el siguiente punto. Cuando vale más 2, y vale más 6. Aquí está 2, x, 2 en x, 6 en y. ¿Verdad? Cuando x vale 3, aquí tenemos x3 en x, 3 en y. 3 en y. Cuando vale más 4, y vale menos 2. Entonces 4, y vale menos 2. Aquí está menos 2, el siguiente punto. Cuando vale menos 1 más 3, menos 1 más 3, el siguiente punto. Y cuando vale menos 2, menos 2, menos 2. Ya hemos ubicado los puntos,
¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Unir los puntos. Una vez que hemos unido los puntos, nos damos cuenta que tenemos una parábola. Esta parábola tiene un vértice, ¿verdad? Y también podemos notar que es una parábola con su vértice de la función máxima. ¿Por qué? Porque la parábola tiene concavidad hacia abajo. Cuando la parábola tiene una concavidad hacia abajo, habíamos determinado que su vértice tiene una función máxima. ¿Cuál es su punto vértice? Es ese punto que tenemos aquí. Ese punto es el vértice de la parábola. ¿Sí? Ok. Luego nos toca encontrar el eje de simetría. ¿Dónde está el eje de simetría? Dice que pasa por el vértice y divide a la parábola en dos partes iguales. Es decir, perdón, antes de continuar con el eje de simetría, hemos encontrado el vértice. Podemos darnos cuenta que el punto de vértice es más 1 más 7, como lo habíamos encontrado de forma analítica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos más 1 en X y más 7 en Y. Aquí está el punto vértice, eso lo encontramos, ¿verdad? Ok, ahora sí nos ubicamos en el eje de simetría. Habíamos determinado que el eje de simetría divide a la parábola en dos partes iguales y que pasa por su vértice. Aquí tenemos el eje de simetría, ¿no? Ya está. ¿En dónde pasa el eje de simetría? El eje de simetría pasa por, aquí nos podemos dar cuenta, cuando X vale 1, ¿no? Aquí, si aquí está. Entonces, es decir, que el eje de simetría está en X igual 1. Este es el eje de simetría. Ejercicio propuesto. Determinar gráficamente el punto del vértice máximo o mínimo y la ubicación del eje de simetría de la siguiente función cuadrática. Este es el ejercicio que tienen que ustedes realizarlo, ¿no? Y enviarlo a partir de las 5 de la tarde para su revisión pertinente. Gracias.